Bueno, pasaron también algunas cosas estas semanas interesantes con el aniversario de Mar del Plata y no quería dejar pasar la oportunidad de invitar al programa a un amigo, un referente, un profesor de historia muy reconocido aquí en Mar del Plata. Trabaja en el ámbito, entre otras cosas, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él es el profe Daniel Reynoso. Un placer, Dani. Gastón Trixú, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? Muy buen día. Bien, bien. Bueno, aquí estamos, Dani, un aniversario más de Mar del Plata, y recuerdo esa entrevista que hicimos hace algún tiempo atrás para justamente un documental sobre el que estamos trabajando sobre Mar del Plata y algunas cuestiones puntuales, donde tuvimos una charla muy enriquecedora sobre esta Mar del Plata que tiene, podríamos decir, corregime si me equivoco, jóvenes 147 años, pero que fue transitando distintos momentos y hemos sido las distintas generaciones viviendo distintas Mar del Platas a lo largo de la historia, y por eso, aunque sea una charla cortita en la radio, quería aprovechar la oportunidad para que nos cuentes vos, con toda esa información que tenés, ¿cuáles son las Mar del Platas que resaltás o destacás o tuvieron importancia en los distintos momentos de la historia? Y un poco también saber dónde estamos, ¿no?, en función de nuestra propia historia. Bueno, es muy interesante tu pregunta. Como decís, son jóvenes, 147 años, porque bueno, obviamente nuestro país viene festejando el centenario, así que bueno, podemos decir que si bien no estamos desde el principio, una gran parte de la historia de nuestro país ocurre a par de nuestra ciudad. Nuestra ciudad Dani, tiene, digamos, Dani, un a ver inicio si... que tiene que ver con la expansión de las actividades vinculadas a la ganadería, después también a la agricultura, y es ese poblado rural con ese saladero el va a dar inicio, ¿no?, a esa ciudad. ¿En qué año, Dani? Y, ¿De qué año estamos hablando? La legalización, digamos, porque el poblado es anterior, ya se puede decir que desde 1860, con la instalación del saladero, ya existe, digamos, población asentada en un solo lugar. Población escasa, porque siempre decimos que es un lugar de muy poca población. El censo de 1869 nos habla de alrededor de 4.000 personas para casi toda la de la provincia de Buenos Aires, Mar Chiquita, Balcarce, Lobería, lo que eran los antiguos partidos que componían esta región. Uh-huh. Este poblado, digamos que el gran salto va a estar con una impronta de no solamente Peralta Ramos quien legaliza el poblado, sino después la incorporación de Pedro Luro a las actividades de la ciudad es el que en cierta forma le va a dar un salto a ese poblado. Y después podemos decir que para la década bastante avanzada, de 1880, los hijos de esos pioneros, esto es los hijos de Luro, los hijos de Peralta Ramos, los hijos de los Martínez de Oz, Torkins, Pellegrini, transforman ese poblado en una ciudad de veraneo, ¿no? Y ese es con el Hotel Bristol, el salto donde comienza a incorporarse el turismo como un factor muy importante, y es ahí donde aparece ese legado, ¿no?, de el Biarritz, ¿no? Es el Biarritz de argentino, que en cierta forma es esa idea de ese poblado de grandes chalets ubicados en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde también, yo siempre remarco algunas de las enseñanzas de creadores como el caso de Roberto Cova, ¿no?, que él hablaba de las dos ciudades, ¿no?, de la ciudad de todo el año, con los habitantes de todo el año, del Arroyo de las Chacras para el barrio del oeste, como él lo menciona, uh-huh, y aquellos que vivían en una zona que estaría delimitada por lo que son el cruce de las avenidas Independencia y Colón. Sí. Ahí tenés un esquema que hacia la década del 20 va a tener, digamos, podemos decir, una evidencia de esta separación cuando por primera vez un socialista alcanza, digamos, la intendencia de Mar del Plata. Y esto es un hecho muy particular porque era una ciudad de forma de haber sido construida y manejada por los porteños, como dice Cova, pero que de repente recobra su autonomía y elige sus propias autoridades entre sus propios vecinos, ¿no? Uh-huh. Y eso es también, digamos, marcando algo que va a ser una característica de la ciudad, yo te diría 170,
y es que cada 10 años duplica su población estable y duplica también la cantidad de turistas que recibe. Yo creo que esto son muy pocos los lugares en la Argentina donde ha sucedido. Digamos que esa tasa de crecimiento solamente es equiparable a los partidos del Gran Buenos Aires, primer corte, que rodean actual capital federal, ¿no? Dani, eso es en cierta forma una delimitación. Sí. Y también podríamos decir que otra característica que tiene esa marca pujante es que crece sobre una base muy solidaria, ¿no? Porque hay notables instituciones que crecen en la década de los 50, como es el caso de el Portal del Sol, como es el caso de APAN, como es el caso de CENIL, como es una propuesta para terminar la construcción de lo que había sido el hospital regional y la creación de la universidad, ¿no? Todo eso es en fines de los 50, cuando a Mar del Plata, vamos a decir, le va mucho mejor, y es cuando adquiere esa denominación de feliz, ¿no? Yo creo que en cierta forma sí, denominación de espacio que en la década del 70 ya comienza a mostrar dificultades para, obviamente, persistir en esa idea, ¿no? Dani, ahí nos escuchás bien ahí, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Nosotros te escuchamos con alguna interferencia, si es que si podés tal vez acercarte a alguna ventana, nada, es el problema eterno que tenemos en este país con las comunicaciones en pleno 2021 y en épocas de 5G, 7G, 20G, bueno, en fin. Entonces, decimos que, haciendo un resumen, entre el 20 y el 70 vos entendés que fue una etapa muy fuerte para Mar del Plata, de muchísimo crecimiento, duplicando su población cada 10 años, duplicando la cantidad de turistas, y que tal vez, corregime si me equivoco, pero fue el momento dorado de Mar del Plata. Sí, yo creo que a hoy, teniendo la perspectiva de 50 años, no, uno puede decir que de los 70 comienzan a marcar cierto freno en el crecimiento económico, en el crecimiento social de la ciudad, ¿no? Y hoy, ¿dónde está Mar del Plata? ¿Dónde la ves en función de esto que transcurrimos en estos años que fueron pasando? Intento sacar esto del contexto de pandemia, de la crisis generalizada que hay en el mundo producto de esta cuestión, pero una Mar del Plata empobrecida, una Mar del Plata con un cordón periférico muy vulnerable, una Mar del Plata que no le termina de sacar partido a tantísimas cosas que tiene, como por ejemplo el puerto, el cordón fruto-hortícola, el parque industrial, los 12 centros comerciales a cielo abierto, una ciudad productiva, industrial, comercial, y sin embargo parece que todo eso que se progresó, si se quiere, en estos últimos 30, 40, 50 años, no termina de derramar en la calidad de vida y en el poder adquisitivo de su población. Sí, mira, sobre esto hay un trabajo interesantísimo que fue difundido en su momento, que fue la propuesta de Mar del Plata 70, ¿no? Que hizo en un momento el intendente Pardo, de la década del 60, que era un diagnóstico de ¿no? Que era el diagnóstico de lo que le faltaba. Ahora, vos lees ese diagnóstico y ves que en realidad es muy poco lo que se ha avanzado, ¿no? Porque hablaba de mejorar, obviamente, el tema del puerto sufragado, hablaba de tener un aeropuerto internacional, hablaba de solucionar los problemas de la recepción de los turistas a través de las distintas terminales. Pero también creo que hay un tema que es el que siempre hubo una cierta tensión, y eso lo remarcaba el principio, entre la ciudad turística de pocos días al año y la ciudad que tiene que vivir todo el año a través de sus propios recursos. Y es ahí donde no se le ha encontrado todavía ese equilibrio a esa situación, ¿no? Bueno, Dani, me parecía importante, esto requiere muchos años de estudio, hiciste una síntesis en unos pocos minutos más que interesante. Cuando a vos se te convoca, como por ejemplo fue en nuestro caso cuando decidimos sumarte con otros tantísimos profesionales de Mar del Plata a un documental que habla sobre cuestiones de la ciudad, o cuando te convocan o te consultan de distintas áreas que pueden ser públicas, pueden ser privadas, puede ser alguna gestión, es en el ámbito también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué es lo que vos aportás desde tu lugar para tratar de sacar a Mar del Plata del pozo? Yo creo que Mar del Plata está en un pozo, no sé si vos pensás lo mismo que yo, me puedo equivocar, pero ¿qué es lo que vos aportás desde tu lugar justamente con la visión de una historia que acaba de cumplir una ciudad 147 años, donde ha tenido una época dorada y de muchísimo progreso, pero que al mismo tiempo, hoy, mirando hacia atrás,
vemos muchas décadas de retraso y de estancamiento. Mira, yo lo que trato de remarcar es primero de que ninguna situación es perdurable y para siempre. O sea, cuando nos fue bien no era para siempre, y en este caso que nos toca estar en una perspectiva mucho peor, tal vez tampoco esto es para siempre, pero que lo que sí requiere es de cierta y cierto consenso con respecto a... Me parece que... ¿Con respecto a qué, perdón, Dani? No, a esto, Dani, se cortó un segundo. A ver, ¿con respecto a qué decías? Un consenso, ¿no? Sí. Y algún acuerdo con respecto hacia dónde queremos ir. Sí. ¿No? O sea, cuál es la perspectiva de la ciudad. O sea, qué lugar le vamos a dar al turismo, qué lugar le vamos a dar a la industria, qué lugar al desarrollo de nuestras playas. Bueno, me parece que todo requiere, ¿no? También de convocar a los expertos en estos temas. Me parece que muchas veces tomamos decisiones por intuición o por conveniencia política que son de muy corto plazo y nos dejan siempre en el mismo lugar, ¿no? Yo creo que cuando volvemos a algo que nos volvemos a encontrar con el mismo problema es que no lo hemos superado. Sí, sin duda. Eso me parece que es el aporte de la historia para mostrar precisamente en qué se acertó y en qué digamos, cuál fue el camino que no se debería haber tomado. Sin duda. ¿No? Ese es mi aporte, que obviamente es mínimo en esto, pero creo que requiere de la opinión de todos como para poder por lo menos reencauzar el crecimiento de la ciudad. Sin dudas, sin dudas. Dani, por último, y aprovechando la oportunidad, ¿qué pasa con la vuelta a clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata? Bueno, yo te escuchaba recién y algunos de los mensajes. Nosotros estamos en una instancia en la cual vamos recuperando cierto grado de presencialidad, como lo hicimos el año pasado. Mostramos, para mí el ejemplo de cómo puede ser este año es en cierta forma la Escuela de Medicina, que en su último año está terminando en forma presencial en este momento todos los cursos que necesitaban prácticas para la finalización de los cursados, y que a la vez inició su primer año en forma virtual. Esto es, los alumnos de quinto año están trabajando en forma presencial y los alumnos que se incorporaron a su primer año en forma virtual. Me parece que esa transición, esa plasticidad, ese formato anfibio, como denominamos nosotros, es en cierta forma la característica, por lo menos, de cómo vamos a estar hasta agosto-septiembre en la universidad. Bien, bien. Dani, ha sido un placer, como siempre. Gracias por esta charla con Radio Brisas. Que tengas buen fin de semana. No, muchísimas gracias a vos, Gastón. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, el profe Daniel Reynoso, profe de Historia, muy reconocido aquí en la ciudad de Mar del Plata, con mucho trabajo en el ámbito académico, y además quedó claro, ¿no?, que uno de los tantísimos referentes que tiene la ciudad, que debieran ser consultados para muchísimas decisiones importantes que se toman, para no terminar tropezando siempre con la misma piedra, para poder, ya que tenemos el diagnóstico de todo lo que nos pasa, empezar a resolver esos problemas estructurales. Me pareció importante conversar con él en esta semana donde Mar del Plata cumplió años una vez más. Estamos online, estamos conectados, disfrutamos del mejor contenido en la web y en la radio. Gastón Trixuk recorre lo más leído, buscado y comentado en infobrisas.com y lo compartimos juntos.